Bien, entonces, le decía, entonces, ¿qué es lo que plantea ella? Ella encuentra que en la historia de las mujeres, como su disciplina, hay un conjunto de limitaciones. ¿Por qué? Porque no logran responder las preguntas como cómo funciona el género dentro de las relaciones humanas o de qué forma el género otorga un significado a la organización y a la percepción del conocimiento histórico. Es decir, no solamente que no, o sea, no logran, o sea, ella lo que va a decir es, la historia de las mujeres reproduce, no lo dice de esta manera, pero podríamos decirlo, reproduce el binarismo hombre-mujer. Y lo importante de la categoría de género es que nos permite pensar el binarismo hombre-mujer. ¿Entiende la diferencia? O sea, y repensar el binarismo hombre-mujer. Por eso yo digo, los estudios de género no o la categoría de género no se refiere a las mujeres, sino que es mucho más amplio porque piensa el vínculo, piensa la construcción de la mujer como categoría, y al pensar la construcción de la mujer como categoría, es inevitable que piense también la construcción del hombre como categoría de pensamiento. Entonces ya ahí rompe, digamos, o sea, está rompiendo, e inclusive adicionalmente, Judith Butler va a decir, bueno, el binarismo hombre-mujer se construye al mismo tiempo sobre una serie de exclusiones. Porque, ¿qué es lo que supone el binarismo hombre-mujer? La heterosexualidad. Es decir, la idea de una, una articulación natural, entre comillas, de los sexos, en donde hombre y mujer se corresponden simétricamente. Y dice, bueno, para poder construir esa naturalización de la relación de la sexualidad como una sexualidad heterosexual, o como una sexualidad binaria, para poder construir eso también se tienen que producir una serie de exclusiones. ¿Cuáles son esas serie de exclusiones? Que acá Scott no lo va a trabajar, pero sí lo va a trabajar Butler. Esa serie de exclusiones, por ejemplo, son de las otras minorías sexuales. Por ejemplo, los hombres trans y las mujeres trans son justamente una marca en este texto, digamos, de la sexualidad, por decirlo de alguna manera, este texto social de la sexualidad, que funciona para marcar como exclusión, como exclusión, la constitución de la heterosexualidad. La heterosexualidad se constituye por medio de la exclusión digamos, de lo no heterosexual, de lo bisexual, de lo transexual, de lo parasexual, digamos, ¿no? Es decir, toda esa digamos, desviaciones que va a decir la psicopatología, digamos, o sea, la ciencia médica que las va a tratar como desviaciones, en realidad lo que están haciendo es funcionan para normar esa relación de heterosexualidad como norma. Entonces lo que está diciendo es, si vos solamente pensás el problema del género como un género femenino, como sinónimo de género, el problema de la mujer, digamos, no lográs destrabar toda esa red de significados por las cuales se construye estas relaciones de poder. Y donde la mujer aparece como subordinada en relación al hombre, pero al mismo tiempo la heterosexualidad, es decir, la relación hombre y mujer, aparece como dominante frente a lo transexual o a lo homosexual o a lo bisexual. Fíjense, entonces, por eso es que la idea de la aproximación y acá fíjense que ya desde el punto de vista teórico ya hay una ruptura con la idea de lenguaje y realidad. Es decir, la idea es pensar a la realidad como un tejido de significado. Y cómo ese tejido de significado, por eso la idea de performatividad que plantea la compañera, es tan importante porque ese tejido de significado tiene una productividad social. Y no hay una oposición entre lo social y lo discursivo, como dos esferas externas, sino que lo social se produce en lo discursivo y lo discursivo produce lo social. Entonces acá ya hay, el giro lingüístico es pleno, digamos. Aunque es muy sutil la forma en que lo hace Scott, pero es pleno, digamos. ¿Está? Entonces dice, la categoría de género, dice, o bien ha sido usada en un sentido descriptivo o en un sentido explicativo. En el sentido descriptivo es un concepto asociado con el estudio de las cosas relacionadas con las mujeres, como yo decía antes. Por lo tanto, el género se ha convertido en un tema nuevo, en una especie de departamento de investigación nuevo. Pero no tiene un alcance analítico que modifique la mirada sobre el conjunto de la disciplina. Y esta es la clave. Eso es lo que va a decir Scott en el prólogo de ese texto que escribe 5 o 6 años adelante.
va a decir, a mí lo que me importaba de la categoría de género, aparte de la cuestión, digamos, de la cuestión política, digamos, como cuestión de perspectiva feminista, dice, a mí lo que me interesaba es que podía penetrar el orden disciplinar. O sea, podía romper el ordenamiento disciplinar de la ciencia humana y de las ciencias sociales, la categoría de género. Tiene esa potencialidad para Scott. Dice, si nosotros caemos de vuelta en una concepción esencializadora de la categoría de género, pierde ese capital subversivo, esa posibilidad subversiva, destructiva del orden disciplinar. Ella lo que quiere es repensar. ¿Por qué? Porque esto es parte del programa Foucaultiano, porque el orden de las ciencias es parte de la forma de administración del poder social. Entonces, subvertir el orden de las ciencias, subvertir el orden del conocimiento por medio de esta categoría, tiene que ver con romper la ordenación de poder social que organiza el conjunto de las categorías. ¿En qué? Eso ya tiene que ver con otro texto de Foucault, que es La palabra y las cosas, que dice, bueno, son las categorías de lo social las que permiten esta ordenación del mundo, digamos, ¿no? Pero sería otra discusión. Entonces dice, en cuanto a perspectiva explicativa, hay tres grandes corrientes, dice. Yo no las voy a resumir todas, dice, la primera representa el esfuerzo por explicar los orígenes del patriarcado, la segunda, que es de parte de la tradición marxista, y la tercera está dividida entre los teóricos postestructuralistas franceses, dentro de lo que estaría ella, y los norteamericanos, los angloamericanos del objeto-relación, o sea, los que piensan en la cuestión de las relaciones, dice. Y recurre a distintas escuelas de psicoanálisis para explicar la producción y la reproducción de la identidad de género de los sujetos, o del sujeto, de los sujetes, digamos, ¿no? De este análisis de la teoría explicativa de género, lo que concluye Scott es que nunca hubo un rechazo o una evaluación de la categoría mujer. Nunca se terminó por evaluar la oposición binaria hombre-mujer en sí mismo. Y agrega, dice que necesitamos establecer, dice que necesitamos rechazar la cualidad establecida permanente de esta oposición binaria. Es decir, ir hacia ese problema, hacia la historia genuina y a la deconstrucción de los términos de la diferencia sexual. Fíjense, este es el objetivo de la categoría. Poner en tensión y, construir la historia, pero deconstruir los términos de la diferencia sexual, deconstruir los términos hombre-mujer. ¿Cuál es el valor? ¿Cuáles son los alcances? ¿Cómo los términos hombre-mujer funcionan dentro del ordenamiento de la sociedad en su conjunto? No como un área específica, no como una subdisciplina. Por eso, entonces está esta idea de tener una perspectiva de género global, ¿no? Dice, debemos ser más autoconscientes de la diferencia entre nuestro vocabulario analítico y el material que queremos analizar. Es decir, una cosa es la categoría de género y otra cosa es encontrarnos en contextos que hablan de mujeres. Si nosotros nos encontramos en contextos que hablan de mujeres, tenemos que pensar cómo se construyó esa categoría de mujer, qué oposiciones, qué exclusiones supone ese lenguaje, y eso es lo que permite una investigación más rica. Fíjense que acá ya no es solamente una cuestión teórica, sino también una cuestión metodológica de cómo manejarse con el archivo. Yo siempre cuento acá una anécdota muy interesante de una compañera que no sé qué fue de ese trabajo que iba a hacer. Bueno, otra compañera. Por ejemplo, una compañera que no sé si ya egresó, que estaba haciendo, que había encontrado un archivo sobre la prostitución en Neuquén a principios del siglo XX. Esa compañera, digamos, quienes la estaban orientando, digamos, en ese trabajo de investigación, la orientaban más en la dimensión institucional, política, de la prostitución digamos, porque cómo era regulada la prostitución, etc. Pero lo que estaba en juego ahí adentro no era en sí, o sea, el enfoque de estos colegas que le estaban orientando la tesis a esta compañera era justamente, digamos, no era pensar de cómo la regulación estatal que se producía a principios del siglo XX en Neuquén sobre la prostitución era una forma de construcción de todo el conjunto de la sexualidad en esa sociedad. Entonces se veía como el problema de la prostitución como un problema casi sanitario, aislado, o como una cuestión de qué progres regulaban, o qué, ¿no? Pero no como
No que en realidad el objeto de la regulación no era la prostitución. El objeto de la regulación era el conjunto, digamos, de la relación entre hombre y mujer y cómo esa articulación entre hombre y mujeres organizaba en el conjunto del poder social. Y eso es lo que no se preguntaba en esa aproximación. Y que en realidad fue una pena. Después me acuerdo, o sea, es decir, este enfoque es un enfoque no solamente teórico, sino también es un enfoque metodológico. En un minuto que voy a